Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este Cóctel de Negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores, para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches
para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. ¿Cómo se encuentran? Nos da muchísimo gusto estar en nuestra quinta cita semanal. ¿Cómo se ha pasado el tiempo de este mediodía a media semana? La verdad es un gusto recibirlas a todas y a todos, a los que han venido conformando esta comunidad de manera muy, muy importante. La verdad es que, pues bueno, creo que lo hemos ido haciendo bien, cuidándonos, sacando todo esto adelante y esperamos que todas las aportaciones de cada semana que se hacen con mucho cariño, pues las estén logrando capitalizar, que es la intención de esta iniciativa Cóctel de Negocios. Me es un gusto presentar a Patti Lavín, especialista en empresas familiares, a Ricardo Bolaños en la parte de gobierno corporativo, a Ulises Rodríguez, especialista en finanzas, Paco Mesa con los procesos de negocio, un servidor Enrique López en cuanto al talento humano, cultura organizacional, y César Rojas en cuanto a liderazgo e innovación. El día de hoy estaremos trabajando con un tema muy, muy importante, en un proceso, vamos a decirlo así, de seguimiento a todos los que hemos traído, en donde pues titulamos este quinto cóctel en cuanto a convierte tu cultura organizacional en tu principal ventaja competitiva, ¿no? Y dentro de esto, pues bueno, iniciando la discusión, que voy a pedirle a Patti Preciosa nos ayude con esto, detonar una pregunta muy interesante acerca del título que hoy tenemos en cómo esta cultura, como ventaja competitiva que la consideramos, impacta en la rentabilidad. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Bienvenidas, bienvenidos y comenzamos el cóctel de hoy. Adelante, Patti, un gusto. Muchas gracias, perdón, había yo omitido prender el micrófono. Muchas gracias por este quinto cóctel, es maravilloso cómo hemos podido ir construyendo y que también todos los que están ahorita escuchándonos, veo con mucho gusto que tenemos gente nuevamente de Colombia,
de El Salvador, gente de Córdoba, Veracruz, donde yo me ubico, gente de Orizaba, gente de México, de Hidalgo, de muchas partes. Y además compartirles que hemos estado dialogando mucho para que podamos dar lo mejor en estos momentos para ustedes, y es parte de tomando el tema de cultura organizacional. La cultura organizacional en todas las empresas está formada por los colaboradores y por los líderes de la misma, y tiene varios componentes, como por ejemplo las creencias, los hábitos, los valores. Todo eso se va permeando dentro de esta cultura organizacional que tanto nos puede permitir hacer rentable la empresa. Nosotros lo lanzamos como pregunta, pero estamos seguros que es la parte importante, la parte que opera las empresas, y sobre todo en estos momentos de crisis que tenemos que apostar para que esta cultura organizacional salga fortalecida, tanto para los que están trabajando como para los que no están trabajando, que están ahorita en actividades suspendidas. Cómo esta cultura organizacional va permeando en todo esto que les comentaba de creencias, hábitos, valores, todo lo que va armando. Por lo que, gracias, vamos a tener un cóctel delicioso, hablar de las personas creo que es riquísimo, y paso a comentar con Ricardo para que nos pueda ahondar en este tema. Ya. Pues sí, sí, Pati, indudablemente. Ahora sí que desde el punto de vista de gobierno corporativo y de normatividad, una parte de gobierno corporativo tiene que ver con el compliance. Y pues bueno, por ahí estuvo rodando el año pasado, se puso muy de moda la famosa NOM 035, que la bautizaron o mal bautizaron como la norma del estrés. Pero déjenme compartirles brevemente y rápidamente lo que tiene que hacer la norma 035, y van a ver ustedes que casa perfectamente bien con el tema que estamos precisamente hablando hoy. ¿Qué es lo que busca la NOM 035? Bueno, busca evitar estos factores de riesgo psicosocial. Y fíjense lo que dice: condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control, jornadas de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia. Se fijan, todo eso es cultura organizacional. Y habla también de que existe un entorno organizacional favorable. Si ustedes pueden ir leyendo lo que está en la lámina, pues bueno, básicamente van a ustedes darse cuenta que todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esto. El año pasado capacitamos a más de 700 personas en el tema de la NOM. Hemos implementado la NOM 035 en muchísimas empresas, pero hemos entrado desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de cultura organizacional. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Y pues, Paco, no sé si nos quieras comentar algo relacionado con esto. En lo que se prende el micrófono, ¿no es cierto? Sí, Ricardo, sí, Pati, gracias. Buenos días a todos, tardes ya. Bueno, yo creo, así como dicen también los estándares ISO respecto a los sistemas de control de calidad, que todo comienza con la dirección. Ya en cócteles pasados habíamos hablado de el liderazgo y no tanto de la gerencia como procesos detonadores, ¿no? Y ahí que Pati me ha aplaudido que digo dichos. Bueno, los viejitos a lo mejor conservamos esa condición. Yo siendo de Durango provinciano, pues peor, ¿verdad? Fui educado en familia por dichos, y los dichos, me decía César, es parte de una cultura, ¿no? Me decía César, mi querido doctor, que pues, no los pierdas, ¿verdad? Porque es Tom Brule, ciencia popular y todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues el primer dicho que quiero compartir respecto a la dirección y a la cultura es que las escaleras se barren más fácilmente de arriba para abajo, ¿no? Así, enfatizado, ¿no? Teniendo en cuenta con esta NOM 35 y los sistemas que nos guían preventivos, la ISO, ¿no? Todos los procesos de planeación, que si tú como directora, directivo, no cambias tu visión, tu forma de ver las cosas, pues entonces algo malo nos va a pasar, porque la gente te va a copiar o te va a temer, ¿no? Y entonces aquí entra un dilema muy serio en estos ambientes que estamos viviendo de alto pesimismo,
nos estamos quedando como congelados. Entonces, Ricardo, si pasas esa laminita, por favor. Y yo creo que es cuestión de enfoques en la vida, ¿no? Y no tanto en aquello que ahora estoy leyendo, que le llamamos a exceso de happiness y que vamos todos a bailar, ¿verdad? Pues hay 3 cosas que matan tu futuro. Y uno de ellos es la formación de entusiasmo. Creo que no se ve muy bien la lámina, Ricardo, si me ayudas, ¿no? Ahí está, ¿no? Mucho análisis causa parálisis sería la segunda, ¿no? Y bueno, el sentido del pesimismo, si ustedes leen, esto es un jueguito que acabo de recibir, ¿verdad? Si lo leemos de arriba para abajo, tiene una connotación respecto a si lo leemos de abajo para arriba. Procedo a ello, ¿no? El pesimista dice, es con esta pandemia, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, cuando menos bien librados, ¿no? Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merecerá la pena, ¿no? Y además los empleados son unos desgraciados, están aquí para... No, bueno, eso ya lo agregué yo, ¿verdad? Pero el optimista tiene otro enfoque de flujo, de alegría. A lo mejor César nos ayuda en un ratito más, ¿no? Con ese pensamiento de que todo futuro puede ser mejor siempre y cuando yo decida construirlo. Entonces el optimista lee, todo este esfuerzo que estamos haciendo en el cóctel de negocios, por supuesto merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejarle de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Fíjense nada más cómo el pensamiento emprendedor y no tanto de empleado nos cambia la figura. No quiero decir que si alguien es empleado no pueda ser emprendedor, porque en un sistema de liderazgo, no tanto de líder, el proceso y sistema de liderazgo nos convence que el líder es en cualquier nivel, existe en cualquier nivel de la estructura organizacional, no en los niveles altos. O sea, que si imprimimos un liderazgo, Ricardo, en todos nuestros colaboradores y dejamos de llamarles trabajadores y empleados, aquello del artículo de la Ley Federal del Trabajo que detona que un trabajador es el que presta un trabajo subordinado a un patrón, creo que es el 8º de la LFT, no, corríjanme por ahí, por favor. Pues ya tenemos que cambiar ese diálogo, tenemos que tener un enfoque común, una visión común y compartida para que logremos realmente construir un futuro mejor y de inmediato rentable. De acuerdo en el sentido de que, bueno, empecemos por la definición de la cultura organizacional. ¿Qué es lo que define la cultura organizacional? Y no es otra cosa más que las acciones cotidianas convertidas en hábitos, en costumbres y en tradiciones dentro de la organización. Y eso es lo que define la cultura. Pero lo mencionaste muy bien, Paco. Las escaleras se barren de arriba para abajo, en el sentido de que tiene que empezar la cultura por las acciones cotidianas de la dirección general, del líder primario, del dueño del negocio. Recuerden algo, la gente va a actuar a imagen y semejanza del líder. Y si el líder actúa de tal o cual manera, entonces los demás van a actuar de esta manera. Y no podemos librarlo. Cuando vemos estos directivos que se quejan de que la cultura en su organización tiene tal o cual situación, pues es un reflejo de su propio actuar. ¿Por qué? Porque mucho de la cultura organizacional la pone el líder. Entonces, estoy de acuerdo en que tendrá que ir permeando en cascada, desde el rango superior a los rangos intermedios y así sucesivamente hasta toda la organización. Pero la importancia entonces que tiene el actuar primario del directivo. Si el directivo actúa bien, la gente actúa bien y la cultura cambia. Ahora, lo interesante es que vemos que somos incongruentes. Y ahí es donde empiezan los problemas en la cultura. Ahora, desde la perspectiva financiera, ahí es donde se pierden las oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente es hostil con los clientes, así como el director es hostil con la gente. No sé qué opinan. Así es, Ulises. De hecho, pues toda esa definición de factores en efecto suaves que hoy pues a muchos se les haría como que un abordaje, porque me ha tocado en la experiencia de la consultoría, yo creo que a ustedes también, de que mucha gente diga, bueno, es que esto entra a las soft skills y demás, y ver el clima y bueno, cómo estamos llevando,
mucha gente me ha dicho es como caer al contentillo de la gente y no, para nada. O sea, de hecho es un proceso bien interesante que en efecto el ejemplo arrastra, Ulises, como bien lo dices, en esta conformación y que bueno, detrás del ejemplo, finalmente también uno de los primeros artefactos que bien mencionaban, si la cultura son estos principios, costumbres, tradiciones y ejemplos y demás, tiene que ver con la actitud. Y la actitud entendiéndola como la capacidad de iniciar, dejar o cambiar algo, la disposición que yo tengo de iniciar, dejar o cambiar algo, y eso cómo es que va a impactar realmente en el proceso cultural, ¿no? Y así es como se percibe, ¿no? Y la iniciativa, en efecto, debe venir de arriba y este sostenimiento importante. ¿Cómo lo ves, César? Muy bien, me encantan sus comentarios y sus diferentes percepciones. Me encanta que Ulises nos pone en la mesa la definición de la cultura y uno de los ingredientes más relevantes que puede haber dentro de la cultura es el comportamiento de las personas. Hablar del comportamiento de las personas, que sin duda son los comportamientos los que generan ese valor para poder tener ese recurso financiero en una venta, en una atención y servicio al cliente, en lo que genera, insisto, y detona valor como experiencia para nuestros usuarios al interior y al exterior. Recordemos que los clientes hoy también son parte de nuestra cultura, ya no solo nuestros colaboradores o nuestros empleados. Entonces, trabajar a través de la cultura, de una norma 035, que hoy en México tenemos obligación de implementarla en nuestras empresas para poder generar ese bienestar, como decía Paco, a los colaboradores. Me parece que no tendría que ser una regla, me parece que tendría que ser parte del propósito de cualquier organización que quiera vivir y sobrevivir en este tiempo y en el futuro inmediato. Me parece que ahí está la clave para generar rentabilidad, una rentabilidad más enfocada al bienestar, unas finanzas saludables, van a significar también una cultura saludable. Entonces, veámoslo como una causa y un efecto. Causa, cultura saludable. Efecto, finanzas también saludables. De pronto la cultura no se veía como el provocador de ese gran impacto o éxito de las organizaciones. Y hoy eso que tú le llamas, querido Enrique, soft skills, y que le llamamos bienestar, y que le llamamos liderazgo, y que le llamamos trabajo colaborativo, es sin duda la causa que buscará que se dé la consecuencia financiera en una organización. Así es, así es. Y de manera importante, ya que hicimos la, digamos, primera ronda de encuadre, vamos a decirlo así, ¿qué pudiéramos decir acerca y con las personas que hoy nos acompañan, los participantes? Una pregunta interesante acerca de cómo es tu cultura, ¿no? Si hoy pudiéramos hacer una introspección y decir, oye, ¿qué dirían de mi empresa, de mi gente, del producto? Es decir, ¿cómo somos percibidos? ¿Qué rasgos distintivos son aquellos que perciben de nosotros? Porque, bueno, en mucho nosotros podremos conformar un proceso de cultura y decir, creo que nos tenemos que ir para acá, y otra es cómo lo perciban. Adelante, Ulises, por favor. Sí, efectivamente, cuando hablamos de cultura, es inminente hablar también de lo que creemos que es la cultura, ¿no? Es decir, cuáles son nuestras creencias culturales, en qué creemos y, en consecuencia, cómo las ponemos en práctica. Incluso si nuestras creencias es de temor, lo que va a suceder es que toda la organización trabaja con temor. Si nuestra creencia es de amor al trabajo y amor por lo que hacemos, entonces eso lo vamos a demostrar. Fíjense que tuve la oportunidad de trabajar en la creación de la cultura organizacional con uno de nuestros clientes, y lo interesante y la primera pregunta que hacíamos, bueno, ¿ustedes en qué creen? Es decir, ¿cuáles son sus creencias? ¿Por qué? Porque nuestro jefe nos marca, ¿no? La pauta, lo que comentaba al principio, pero ya como equipo de trabajo, ¿en qué creemos? Y fue precioso el resultado, les tengo que compartir, porque decía uno, bueno, es que creemos en cosas tan sencillas como nos gusta trabajar y nos gusta que nos dejen trabajar. ¿Cuántas veces en la organización hay una persona, un participante, ¿sí? Un colaborador que no nos deja trabajar? Y entonces es interesante porque el mismo grupo lo empieza a aislar y dice, es que no queremos trabajar con él, ¿no? Porque él no comparte nuestra cultura, él no comparte nuestras creencias culturales. Entonces, creo que la cultura en sí la tiene la organización, pero quienes fundamentan esta cultura es el equipo de trabajo, son los colaboradores que tienen que definir sus creencias culturales. ¿En qué crees? Y entonces, así me comporto. Y esa es la imagen que estoy dando
tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Muy bien, Ulises. Quiero hacer una pequeña pauta en este momento acerca de nuestra encuesta de entrada. Ricardo, si nos permites, dando oportunidad que ya entraron más participantes, si eres tan amable de poderla lanzar. Y ahorita, en efecto, comenzamos con la réplica, con la opinión de Ulises. Adelante, por favor. Les invitamos a todas y todos a participar. Ustedes saben que este sondeo de inicio nos permite pues ir precisamente conociendo más de ustedes en esta encuesta. Entonces, si son tan amables, por ahí está, para que nos hagan favor de responderla, si son tan amables. Paco nos va a participar algo. Adelante, por favor, Paco. Sí, siguiendo el hilo conductor de esta charla con Ulises, ¿qué tanto el que un gerente, aún siendo dueña de empresa, provoque con su estilo de mando, su estilo de conducir su negocio, su empresa, eso mismo provoca subculturas? Y puede haber subculturas, ¿no? Que a la vez hacen reinitos. Y la reinitis corroe la rentabilidad desde sus inicios, porque genera chismes, radio pasillo, ya que tenemos participantes de Sudamérica, Radio Bemba, creo que allá en Colombia, le decía, ¿no? Y eso destruye el valor organizacional, porque se transmite, se pasa, Ulises, esto que decías, a proveedores, se pasa a los clientes, ¿no? Se nota en el teléfono, ¿verdad? Hola, ¿en qué puedo hervirlo? ¿No? Para hervirlo a usted. No, caray. Y el director, pues allá, o la directora, metido en su oficina. Se pierde de vista que el liderazgo se ve en el proceso. Y ahí está donde se impregna el movimiento. Te acordarás de nuestro cliente allá en Pachuca, del Grupo Tellería, desde acá un saludo a la familia de don Romualdo, que nos enseñó que su padre le había transmitido un código, ¿no?, de credo. Y don Romualdo, papá, decía, mi empresa o mis empresas valen lo que vale mi gente, ¿no? Y de eso hay una mística. Te acordarás que, Ulises, tú tuviste la idea con Romualdo de proponerle un credo y un decálogo, ¿no? Que lo pusieran por escrito, pero así como la olla en tu estufa se llena de agua de arriba para abajo, ¿no? No menos cierto es que el agua hierve de abajo para arriba. Bueno, motivo de que Pati me está pidiendo que diga metáforas y dichos, ¿no es cierto? O sea, no queda duda que con tu ejemplo tus directrices invocan a que la gente se entusiasme, ¿no? Como el changarro de mi abuelo, la tienda de mi abuelo en Durango. Me decía, es que un líder de negocio, me decía mi abuelo Margarito, abre y cierra la tienda. ¿Por qué será, Ulises? Pues yo mucho, ahora me cae el 20 que por poner el ejemplo. Claro, ¿no? claro. Ya nos los decía Enrique en alguna de estos cócteles. Si la palabra convence, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Claro. Aquí quiero comentar, Enrique y Paco, que nos acompañan varios dueños de empresas familiares y definitivamente la cultura de una empresa familiar permea desde el fundador y los miembros de la familia son los que ponen el mejor ejemplo de disciplina, de trabajo, de constancia, de sacrificios, de esfuerzo, de muchas veces pasar horas y horas en la empresa para que puedan todos los colaboradores estar mejor. Y efectivamente, permea de arriba para abajo. A mí me encantan mucho los dichos de Paco, porque además soy una convencida que es sabiduría ancestral. Por algo existen, y es sabiduría, y Paco es mi sensei, entonces tengo que reforzar la idea de que Paco es de nuestros maestros muy top, de todos nosotros. Creo que en este grupo ha sido nuestro sensei de todos. Entonces, ¿cómo es que también se van formando esos cotos de poder y esas luchas de ego en la cultura organizacional? Y cómo como líderes tenemos que identificarlas rápidamente para poder empezar a desbaratar esos cotos de poder y ese ego, porque son luchas de ego, muchas veces de querer demostrarle al jefe o al empresario que yo sé más o no quererle enseñar para que aprenda como yo aprendí. Entonces, es tan grande el tema y cómo puede impactarnos en esa rentabilidad
que bueno, Ulises nos podrá dar de estos ejemplos de Pachuca y de otras cosas más. Incluso vean que en la cultura organizacional se permea lo bueno y todo lo malo. Es decir, también los vicios, ¿no? Sí. También los vicios e incluso las situaciones anteriores pasan en las empresas familiares dentro de la cultura organizacional. El ejemplo de la abuelita, ¿no? Que trozaba el pedazo de carne a la mitad y bueno, pues pasó a la hija y pasó a la nieta y al final alguien pregunta, bueno, ¿por qué trozaban el pedazo de carne? Decía, pues es que el traste que utilizo es muy chiquito y no cabía y entonces, pero se vuelve parte de nuestra cultura porque repetimos estas acciones. Pero lo terrible es que repetimos también lo malo, también o las creencias equivocadas. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. No crecemos en la empresa o nos limita el crecimiento por las creencias anteriores que teníamos, ¿no? Así es, así es. Y desde el proceso también un poquitín, digo, todos estamos metidos en la parte de empresas familiares. Pues bueno, mucho Ricardo, César también en la parte de la asesoría, el cómo cuando uno se reúne con los consejos, y ya la otra vez pues decía Paco, Ulises, Pati, que los consejos no son como la gran mesa de los caballeros, sino que pues bueno, son reuniones familiares y muy naturales y grupos muy conformados. Desde ahí nos percatamos como consultoras y consultores acerca de cuáles son como que esos pequeños, en efecto, Ulises, desde lo positivo y negativo, vicios, ¿no? Y quieras que no, se van transmitiendo. Incluso a mí me tocó hablando de los dichos dicharacheros, digo, por privacidad no digo el nombre de la empresa, pero nos vamos algo lando, ¿no? O sea, es decir, como que hasta el apellido marca o como el nombre de la empresa y te dicen, no, pues aquí ya nos estamos tal, lando, ¿no? Es decir, que ya nos absorbió todo el contexto y el ecosistema en un determinado momento, porque vemos que la práctica que desde arriba uno detecta, la ves también impregnada en el personal más operativo, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que intervenir y ser muy claros y decirles, oiganme, pues para dónde nos estamos moviendo. Y por eso yo decía que los rasgos distintivos, y ahorita que bien lo mencionabas, Pati, las y los empresarios que nos acompañan hoy, es estar monitoreando esto. ¿Qué me fijé desde un inicio que yo quería que sucediera y qué está sucediendo ahorita? Y ahorita, no solo en la coyuntura, que sí lo voy a mencionar, sino que al tanto tiempo de las empresas, esas pretensiones, el ejemplo del buen Romualdo, etcétera, como decían por ahí, uno de nuestros participantes decía que negocio que no deja para levantarse a las 12 no es negocio. Bienvenidas a todas las preguntas que nos están haciendo ya. Bueno, todas esas costumbres, cómo se han aterrizado, y en un segundo momento directriz que estamos viendo hoy también en esta coyuntura de que nadie esperábamos con el COVID-19 y demás, también ustedes como empresarias y empresarios, ¿de qué se están percatando, no? Pero sí, es un hecho que impacta tremendo y bueno, hasta cierto punto, cómo romper estos paradigmas, ¿no? Porque lo bien lo dice Ulises, sistema de creencias que se arraiga, al rato para podernos desapegar de ellos es muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ricardo, César? No, mira, indudablemente, o sea, indudablemente tiene mucho que ver. Y pues yo siempre, cuando vemos los seminarios de lo de la NOM 035 que les comentaba, siempre se empiezan a quejar mucho de los empleados, ¿no? Y invariablemente les digo, bueno, si el empresario dice es que son una bola de tarados estúpidos, y les digo, oye, ¿quién los contrató? ¿No? Porque, pues bueno, sí que entonces, y luego me ven con una cara de odio, pero pues es la verdad, ¿no? Y fíjense lo que incluye la NOM 035, y al final en la encuesta de salida les vamos a preguntar, ¿están usando la NOM 035 para aumentar la productividad o nada más para salir del paso? Porque nos han tocado ambos temas, pero imagínense, me voy solo con un punto, no es el objetivo del cóctel. Sentido de pertenencia de los trabajadores. ¿Creen ustedes que un trabajador que tenga sentido de pertenencia con la empresa va a dar mejores resultados? ¿Va a ser más productivo? Pues indudablemente, hasta parece una pregunta retórica, pero es triste que una autoridad nos tenga que poner una norma para que lo cumplamos. Definición precisa de responsabilidades para los trabajadores es básico. ¿Cómo puedes tú estar dirigiendo una empresa si tus colaboradores no tienen ni idea de lo que tienen que hacer ni a dónde quieres que lleguen? Y entonces fíjense cómo empieza a ligarse la normatividad, el compliance, con la parte productiva y con la parte humana. Y es donde las empresas empiezan a tener un tamiz que hacen las cosas
por convencimiento para mejora de sus colaboradores y por consecuencia cumplen. Y es algo maravilloso. Así es, así es, así es. Muy bien. César, ¿qué más pudieras complementarnos en el proceso? Híjole, tengo muchas ideas y mucho que reflexionar sobre todo lo que han hecho. Una parte que me encanta de lo que acaba de decir Ricardo, la cultura no puede ser obligada a diseñarse, a vivirla, a desarrollarse. Qué interesante que en el país se ha buscado poder mejorar las condiciones psicológicas, psicosociales de los trabajadores. Es un gran avance por parte de la sede del trabajo en el país. A los que nos escuchan fuera del país, me gustaría compartirles un poco, y ya lo decían, pues tenemos una norma en donde estamos dando los niveles psicosociales de los trabajadores en las empresas bien formadas y estructuradas en México. Entonces, qué interesante que en una cultura, una creencia de pronto se instala a través de una obligación, de un deber ser. ¿En dónde creo que está el reto para las empresas mexicanas? En pasar del deber al querer. Entonces, el gobierno ya nos pone la norma y nos pone la primera pauta, pero de normas no se ha creado el mundo, de políticas no se ha creado el mundo, ni vivirá el hombre. Tenemos que tener una estrategia como líderes, como empresarios, para que a partir de lo que dice la norma, que eso es un deber y es un cumplimiento obligado, porque tenemos la obligación de cumplir con estas auditorías y si nos llegan a auditar, bueno, es una multa y corresponde a sanciones el no cumplirla, pero tenemos que pasar al querer. Y eso es liderazgo. Enrique ya lo mencionaba Paco. Importante es el liderazgo para poder diseñar la cultura de nuestra organización. Decía Ulises que la cultura son creencias, son hábitos, son valores, son normas. Yo les diría que las creencias son la base por donde se construye una cultura. Muchos podrían decir, bueno, la cultura se debe de construir con las políticas, las reglas y las obligaciones. Voy a poner un ejemplo que normalmente pongo en capacitación, en cursos, etcétera, y es el famoso caso del el mexicano que se educa pasando la frontera, ¿no? Pasando la frontera norte, el mexicano cuando llega al otro lado, deja de pasarse el alto, deja de tirar basura en la calle, es más, hasta cede el paso a los peatones, ¿no? Cuando aquí es, primero paso yo. Tiene que ver con las reglas, sí, con las reglas que de pronto se vuelven duras para poder transformar esos comportamientos o esas creencias que se convierten en actitudes o en acciones. Pero creo que nosotros tenemos una oportunidad muy importante como líderes para después de instalar la norma, que aquí le voy a cobrar el comercial a Ricardo. Ricardo es un gran experto en instalar la norma y tiene una gran plataforma para hacer diagnóstico de la plataforma. Ricardo, me encanta tu modelo y me encanta tu proceso. Felicidades. ¿Qué sigue después? Bueno, no nos podemos quedar a un nivel de norma. Tenemos que evolucionar la norma porque esos son los principios básicos para poder potenciar una cultura en donde el bienestar y tener, como lo dicen los maestros del programa de liderazgo que estoy cursando, poner a la persona al centro de toda estrategia y poder generar una creatividad tremenda a partir de esa norma y poder potenciar esa cultura de tu organización, por pequeña, grande, mediana que sea, poder potenciar y poder ahora observar a la cultura como un elemento estratégico de la organización. Y hablábamos la semana pasada, Enrique, que creo que te gustaba, del propósito. Una de las principales creencias que tiene que tener una cultura es el propósito. Y diseñar ese propósito proviene de la alta dirección. Así es, definitivamente, definitivamente. Pati, si nos quieres comentar, ahorita retomo esta parte, César, en un punto bien interesante que yo creo que vamos a concluir varios. Adelante, Pati, por favor. Tu micrófono, por favor. Coincido mucho con César que el propósito, con el gran libro que ayer estuvimos comentando, El hombre en busca de sentido, el sentido es el que nos da mayor pertenencia a la organización. A mí me encanta que en algunas empresas
llegas y se sienten orgullosos de trabajar en esa empresa. O sea, dicen, yo pertenezco a tal grupo y hasta les dice la gente, ya te crees fulano de tal, ya te sientes menganita de tal, porque llega a permear tanto porque te da un propósito, te da un sentido de vida. Y bueno, también hay que hacernos una pregunta. ¿Ya evaluamos cómo está nuestro clima organizacional? Porque podemos hablar de muchas cosas, pero si no lo evaluamos, si no medimos cómo está, pues vamos a estar perdidos. Y bueno, he tenido la oportunidad de que hemos aplicado algunas de las encuestas para medir el clima organizacional, para que de ahí traslademos ese resultado de lo que nos dicen las personas a una forma de cómo ir logrando que la cultura organizacional se vaya logrando. ¿Y cómo es la mejor forma? Capacitación. O sea, capacitando a las personas, porque a lo mejor no sabes, a lo mejor no he dedicado el tiempo para conocer todo lo que debo de hacer, y no nada más por la norma, sino también por el deber ser de la empresa, por la filosofía de la empresa, y sobre todo en las empresas familiares es muchísimo más, es como muy sensible. Entonces, bueno, pues también invitarlos a que hay que también dedicarle un tiempo a evaluar cómo está el clima organizacional. Saber cómo es que estamos, cómo es que de verdad ellos nos ven a nosotros y cómo nosotros los vemos a ellos. Así es, Pati. Quisiera yo hacer una acotación ahí, en efecto, de todo lo que hemos retomado. El punto interesante dentro de esta parte, en efecto, el compliance, ahorita va a estar el cumplimiento, normatividades y demás, y que en efecto no se genere, fíjense, hablando de culturas, un rasgo de la cultura mexicana y latina en donde es como cumplir cuando me visita mi suegra, ¿no? O sea, es decir, por donde pase le limpio, le doy una repulida y demás, y ya que se va, seguimos igual, ¿no? Entonces, esto vendría generando una cultura de simulación dentro de las organizaciones. Para un compliance productivo y con un enfoque, tenemos, Ulises, y esto lo manejas muy bien, y seguro todos y todas aquí, la parte de la accountability. Cuando yo logro desarrollar e impregnar en mi organización la cultura de la accountability, que recordando, si algo por ahí se me pasa, ayúdenme, el observar las cosas, el apropiarme de las mismas, el generar un proceso de solución y aplicar ese proceso, ¿sí? Es cuando la gente no necesita que la andemos arreando. Si va al baño y ve que hay una fuga, no agarra y se sale y a ver a qué horas llega el cuate que le toca en plomería o mantenimiento. Si yo veo que no se está cumpliendo la norma de recepción de visitas o de empleados en la entrada de la empresa y a mí me dejaron pasar, a mí me vale gorro. Cuando todos nos apropiamos como observadores activos del proceso, aquí es donde estamos evolucionando. Yo muchas veces comento que, pues bueno, en la experiencia tenemos muchas prácticas y demás, y no es que se acumulen términos rimbombantes, pero bueno, esta es una vital importancia en ese sentido, y más adelante acotaré en la parte del clima laboral, en donde muchas veces se aplican las encuestas, Pati, como bien los dices, no se toma ninguna acción, y entonces al rato evaluamos el desempeño y no hay ninguna mejora porque no hice nada. Adelante, Ulises, por favor. Sí, efectivamente, lo que decías de la accountability, y sé que es una palabra difícil, ¿no? Pero, e incluso tratar de entender una traducción textual del concepto es como difícil, es como responsable, es como hacerte cargo, es como tener iniciativa, ser proactivo. Y el ejemplo que poníamos en la accountability es el voleibol. Ubican este deporte, ¿no? ¿Cómo es la cancha del voleibol? Son 2 rectángulos de un lado, 2 rectángulos del otro, 3 adelante, 3 atrás. Imagínate que estás en la orilla y ves que la pelota vuela y vuela al compañero de al lado. Así es. Pero en eso se tropieza. ¿Qué haces? Te cruzas de brazos y dices, ay, qué idiota eres. No, ¿verdad? Te lanzas inmediatamente a rescatar la pelota, porque de eso se trata el juego. Es un juego de equipo y el tanto es negativo para todos, no solamente para mí o no solamente para él. Es decir, perdemos todos el punto. La idea de la accountability es cuando ves que hay una situación, aunque no sea tu responsabilidad, pero puedes participar, lo interesante sea que metas la mano, o que por lo menos avises, o hagas parte o te adueñes de la situación. Por eso lo que decías, Enrique, ¿no? Paso número 1, identificar el problema. Paso número 2, adueñarte del problema. 3, pensar cómo resolverlo. Y 4, acción. De tal manera que resuelvo la situación. ¿Qué hago? Le pego a la pelota, alguien más la pasará, digo, ya voy tarde. Pero la idea es que de eso se trata el trabajo verdaderamente accountable. Ese trabajo donde puedo contar con mi gente. Pero esto viene de la cultura. Si te fijas, esto es algo que tengo que transmitir en la cultura. Y que incluso en el clima laboral voy a ver si la gente realmente es accountable
o no es accountable. Es decir, puedo contar con ellos o a pesar de ellos trabajamos, ¿no? Que es lo que termina sucediendo en las empresas. Y como decía Ricardo, bueno, pues ¿de quién es la culpa? Pues tú los contrataste, no yo, pues yo qué, ¿no? Sí, últimamente tu departamento de talento, tu departamento de reclutamiento, pues puso a cualquiera en lugar de estar evaluando a quién realmente necesitas y cómo se comporta en la organización, ¿no? Así es, Ulises. Adelante, Ricardo. Oye, pues mira, aquí comentaban la NOM 035, bueno, sí, de acuerdo, es de ámbito nacional, pero también somos expertos en la aplicación de una metodología SOLV que, pues bueno, si en caso de que la necesitaran, que les ayudáramos a implementarla, pues ahí está el nombre. Es muy similar, es de hecho más amplia que la NOM 035, es de aplicación internacional. Y pues bueno, todos los que estamos aquí hemos manejado esta no es una norma, es una recomendación global, que también les podemos ayudar, les podemos dar información. También les comentamos que estamos ya en Facebook Live transmitiendo este cóctel también, ahí está la dirección. Y pues indudablemente, pues regreso a lo que les estaba comentando, perdón. Esta parte por ejemplo, evaluación y reconocimiento del desempeño. Es otro de los puntos. ¿Qué tanto le reconocemos el desempeño a nuestros colaboradores? Hay veces que ni siquiera les decimos qué esperamos que hagan y cómo voy a reconocerte que hiciste un buen trabajo si tú no estás sabiendo a dónde tienes que llegar. Y aquí abro un paréntesis, una pequeña herramienta, que es los juicios de hecho y los juicios de valor. Recomendación, trabajen con su personal con juicios de hecho, no con juicios de valor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es entre vas mal, vendiste mal, siento que no estás rindiendo, me parece que no le estás echando ganas. ¿Le suena? Cuando hacen juntas de trabajo en este tenor, son interminables y normalmente son incómodas. Pero si ustedes le dicen, tenías que vender 100,000 y vendiste 90,000, quedaste un 10% abajo, ahí no hay discusión. Las juntas son más objetivas y ahí sí, cuando una vez que cumple la meta, el reconocimiento, sí que sea efusivo y que sea con mucho valor, con mucha emotividad, pero tenemos que ser justos con nuestros trabajadores y es parte de la cultura. Y fíjense cómo todo se va enlazando, el compliance con la norma, con el reconocimiento, construyes cultura, a partir de la construya cumples con la normatividad y todo es maravilloso. Y cierro nada más con este breve comentario. Hay unos cuestionarios que tienes que aplicar con la norma, que seguramente lo conocen. Tienes obligación de aplicarlos cada 2 años. Nosotros les recomendamos a nuestros clientes y a las personas con las que trabajamos que los apliquen cada 6 meses. Te va a dar un termómetro extraordinario para que puedas mejorar la productividad de la empresa. Y usando el software, como bien comentaba César, que tenemos, bueno, lo puedes hacer, puedes sacar resultados por área, por centro de trabajo, y entonces la norma se convierte en una herramienta para aumentar la productividad y mejorar el clima laboral, que es justo de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cómo hacemos que nuestros colaboradores nos ayuden a potenciar la empresa? Así es, Ricardo. Muy bien. Paco, un apunte en ese sentido, en esta parte de, en efecto, lo que tiene que ver con el compliance y el accountability, el seguimiento, esta parte que bien retomo de Ricardo también, el reconocimiento se vuelve vital, el espaldarazo, porque si no hay, y aparte eso, con la certeza de la información, no hay peor desestabilizador en un equipo de trabajo que la incertidumbre, ¿eh? O sea, aunque sea dame un manotazo, pero dime cómo voy, ¿no? Entonces creo que debemos de tener este proceso y en el happiness, por un lado, digo, sin caer en un extremo de todos somos felices, que lo que se busca, incluso desde el coaching, es las posibilidades infinitas de que esto suceda. Pues, ¿cómo lo ves? Y ahorita un apunte de César en este sentido acerca de también cómo realinear precisamente dentro del sentido de pertenencia a la parte del bienestar y sentirme bien en la organización. Adelante. Extraordinaria pregunta, Enrique, pero me provoca que tenga un diálogo mucho más amplio y profundo. Pero déjenme hacer un breve recorrido desde lo que dijo César, Pati, Ulises, tú mismo ahorita, Ricardo, ¿no? Ahí. Yo creo que partiría del concepto este que dicen los norteamericanos respecto a la gente.
que dicen pay peanuts and get monkeys, ¿no? Ahora le cambio, Pati, a dichos en English, ¿no? Pero si tú contratas gente chafa, barata, ¿cómo van a ser tus resultados, Ulises? Pues baratos. Vas a exceder en destructores de valor. ¿Qué destruye el valor por medio de una cultura? Chafa, pésima, barata, ¿no? Yo le llamaría juntitis, reportitus, vivorandums, ¿no? ¿Lo has visto? Hola, ¿cómo estás? Así como que si sean los directores. No, hombre, dejémonos de bromas, ¿verdad? Yo creo que en esto que marca muy bien también César, en el sentido del proceso ya no del trabajador, ya no del empleado, sino del colaborador. Dejémonos de bromas, vayamos a una organización centrada en el talento humano. Que por cierto, el resultado del grupo sí lo puedo financieramente registrar. Mientras tu apellido, Enrique o Pati o cualquiera de nosotros, dime dónde está en un balance tu nombre y apellido. Claro. Está el capital intelectual que deja en la empresa. Y ahí me voy directo con el compliance de Ricardo, y con Pati, ¿verdad? En realidad no somos amigos del concepto de auditoría. Tomando con la norma que bien expresa mi querido doctor don Ricardo, ¿no? De prevención, no de corrección, ¿no? De ahí en el Consejo de Administración, los que te hemos visto trabajar, Ricardo, magistralmente, con esos softwares, digo, por favor, Pati, lo que tú nos has enseñado, Pati, en el Consejo de Familia, por favor, simula los conflictos. ¿Para qué, dice César? Para preverlos. Pero mejor aún, dice Ulises, para dejarle a mi generación y a las siguientes generaciones, en el supuesto que fuera empresa familiar, vea un protocolo, guías de cómo los mayores, bien Lupita me decía que sí parezco el abuelito del grupo, ¿no? Bueno, cuando menos en edad, 100 canas no, me ganan Enrique, Lupita y Ricardo, pero ustedes vean cómo dejar, Pati, esto que dice, la cultura se deja por escrito para que trascienda. ¿Cuántos pueblos han perdido su historia porque no han dejado su cultura por escrito? Pero peor, viene un nuevo invasor, un imperialista, un nuevo gerente y destruye todo lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, dejémonos de bromas, ¿no? Atrae gente que sean los próximos jefes tuyos, que sean tus líderes. Deja de contratar trabajadores y ponte a contratar capital, talento humano. Y en ese proceso de atracción, vemos muy pocas empresas, sobre todo de corte pyme, que tengan esa cultura, César, ¿no? Que pidan apoyo, Ricardo, a los expertos, ¿no? Y con todo respeto lo digo, ustedes son los expertos en talento humano respecto a modelos, métodos y metodologías. Yo como estratega, pues sí, te entiendo lo que me preguntas, pero tengo un ojo clínico para ver quién es vicioso desde el principio, ¿verdad? ¿No? Se ve que aletea, camina como pollo, como pollo. ¿Qué será? Pues un pollo, no, bueno, es un guajolote. Pues digo, va a ser un problema. Y termino nada más con dos conceptos. Nunca contrates gente aburrida. Esos traen problemas. Y si en esos assessment centers, no sé, César, cómo lo traduciríamos, ¿no? De preselección de entrevistas. Tú no haces una entrevista donde al nuevo colaborador lo entrevisten, no nada más los jefes, sino también los reportes, los cliente, proveedor interno, pues vamos a estar fregados. ¿Qué tipo de subculturas estás contratando y trayendo? Y máxime, si es un líder informal en el tiempo, en un ratito te va a mandar la rentabilidad al suelo. Y eso va a destruir creativamente porque va a ser otro reinito. Y por último, ya que me lo pides, Enrique, esto de la accountability, ¿no? Account, cuenta conmigo, bien lo dices, Ulises. Nada más yo quiero sumar y agregar que la accountability para un servidor es un efecto, no es causa. Sí. Efecto de 3 o 4 conceptos y ayúdame, Enrique, a traducirlos. Tú que eres mejor que yo en el inglés, ¿no? De esta teoría de Peter Block, ¿no? De empowerment, o sea, facultar a la gente para que tenga poder de decisión en la acción. Ahora ya se usa el término empoderar, ¿no? El ownership, que tenga sentido de pertenencia en tu función.
primero tienes una descripción de puesto cuando inicias el trabajo, Y pero después después tú eres el amo, tú eres el líder de ampliar ese puesto y ahí consiste la rentabilidad de palanca. Y ahí después tal vez en otro cóctel le pido a Ulises que nos hable de las 7, 9 palancas, ¿no? Tal vez financieras, no financieras. Y una de ellas es la palanca por cadena de valor. Tu gente, güero, te va a dar más rentabilidad, Ricardo. Lo has tocado todas las veces en tus consejos de administración. Ahí está el capital y se va al balance, ¿no? Y el último, el engagement, ¿no? Así es. Si tú no tienes ese eslabón, pues Así ¿cómo vas a tener accountability? ¿Cómo puedes ser confiable si ni siquiera tú llevas el presupuesto en tu casa, güey? Lo lleva tu suegra. Bueno, es mi caso. No, no es cierto. Pero caray, comienza con las prácticas en pequeño, nos decía Ulises en una ocasión, ¿no? Un viaje largo, la visión, comienza con un paso ahorita. Sería, perdón la emoción, pero es un viaje muy policromático de las contribuciones de todos ustedes. Muy bien, muy bien. Y yo me quedo con 2 o 3 dichos, ya no lo sigo. Gracias, Paquito. César, para ir cerrando y generando alguna recomendación a la conformación de una cultura organizacional dinámica, ya que ahorita abordamos entre todos y bien Paco acotas en la parte del valor del capital intelectual, en efecto el conjunto, no solo la persona, y que se puede dar. ¿Hacia dónde nos podríamos ir en recomendaciones, mi querido César? Adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Yo diría en breves palabras y como tips o consejos. Uno, la cultura no se improvisa. No hay que dejar que la cultura sea diseñada por las personas en la organización. El líder tiene que ser capaz de diseñar junto con las personas, involucrando a las personas a la cultura. No lo dejen como un ejercicio aislado, como un ejercicio improvisado. Diseñen la cultura. Diseñen ese nivel de creencias, de valores, de comportamientos, de formas de ser de las personas dentro de la organización y tendrán éxito. 2, evalúenlas constantemente. Decía Ricardo, tenemos que tener un termómetro constante para poder revisar cómo se comporta la cultura. Patti le llamaba también en este ejercicio clima. Evaluemos el clima. El clima nos da una respuesta o un resultado de cómo se encuentra la cultura. Utilicemos método y metodología, como decía Paco, para poder medir y para poder tener ese termómetro constante de la cultura. Y 3, innoven en la cultura. La cultura es un elemento vivo, no es un elemento estático. La cultura se deberá de transformar y adecuar y adaptar al entorno. Y esto lo dejo como reflexión, porque en muchas organizaciones no solo están cambiando los modelos ni las formas de hacer negocio, sino también tendrán que cambiar la cultura. Hoy lo vemos en industrias como la hotelería, la vemos en industrias como las aerolíneas, lo vamos a ver en las escuelas, cómo el comportamiento, los valores, hoy la salud toma una creencia fundamental para poder generar negocio tanto hacia adentro como hacia afuera. Y todos los procesos, valores, creencias y comportamientos están migrando hacia darle esa importancia al cuidado de la salud. Así que no hay que improvisar, insisto, hay que diseñar. Así es, muchas gracias, César. Pati, un apunte final, 2 minutitos nos va a dar tiempo para dar una ronda. Adelante. Creo que César los englobó muy bien. Agregaría escuchar a nuestros colaboradores, escucharlos, aunque sean en pequeñas pláticas, que ellos nos digan lo que están sintiendo. Es bien importante porque nos van a dar fragmentos de situaciones que nosotros podemos llevar a la práctica o que podemos reorganizar. Y también, pues, el nuevo esquema de las medidas sanitarias va a hacer que una cultura de una nueva normalidad tengamos todos, tanto los dueños, los fundadores, los empresarios, los colaboradores, todos vamos a tener una nueva cultura en esta vuelta a la normalidad. Así es, muy bien. Ulises. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Yo quiero aportar ciertas recomendaciones muy sencillas y quiero hacer alusión a una comida que tuve con un directivo antes de toda la pandemia y de todo el cuento, donde estábamos sentados comiendo y me decía, es que tenemos que comprender que esa persona que contesta el teléfono, esa persona que nos ayuda en la recepción,
Fíjense nada más la concepción que tiene esta persona. Decía, esta gente que nos ayuda, el día de mañana, si los guiamos, los capacitamos y los entrenamos, puede ser el próximo director general de la compañía. Es decir, ¿a quién estás contratando? ¿Gente que puede o gente que solamente te va a destruir la cultura organizacional? Entonces, la recomendación es importante que las personas que estás contratando es gente que vaya acorde a una cultura, porque eso es lo que va a empezar a generar valor. Gente que piensa, que ama y adora lo que hace y puede catapultar el negocio. No gente que solamente está ahí por cumplir un horario y por ganar un salario. Entiendo que es difícil, pero todo comienza desde el reclutamiento y la selección del personal y después el entrenamiento y la guía que debe de tener. Así es. Entonces, recomendaciones. Pues involúcrate en el sentido de a quién tienes en tus filas, a quién estás capacitando, cómo lo estás capacitando e incluso qué mensajes estás transmitiendo. Fomenta tus procesos de comunicación. ¿Para qué? Para que la gente te sienta cerca y entonces aprenda de ti una cultura de cómo tú eres como empresario, ¿no? Y si es al revés, si eres parte de una organización, bueno, pues entonces también aprende a comportarte. Por eso tenemos valores, por eso tenemos principios. Y por eso, incluso lo comentaba ahorita César, la cultura es un elemento dinámico que se va acostumbrando, tropicalizando de acuerdo a la situación de la empresa. Y ahora tenemos un reto precioso. ¿Por qué? Porque ahora que volvamos de esta situación, yo te quiero preguntar, ¿cómo va a quedar la cultura organizacional? ¿Qué modificaciones tenemos que hacer a la cultura? Así es, muy bien. Ricardo, por favor. Muchas gracias, Ulises. Pues bueno, yo para cerrar les recuerdo que de 1 a 1:15 lo dedicamos para responder preguntas y les recuerdo que no hay preguntas, entonces lo que va a suceder es que nos vamos a seguir platicando nosotros y por nosotros encantados de seguir platicando. Voy a lanzar la votación de salida para que de una vez nos vayan contestando y por favor pónganos preguntas. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos y es la idea, ¿no? Poderlos ver. Y en lo que voy cerrando, si me permites, Enrique, sí. Veo que el 40% de los que nos están escuchando son directores o dueños. Yo casi les aseguraría que el 100% de los que nos están escuchando pues son directores dueños de una empresa familiar y pertenecen seguramente a una familia empresaria o se van a convertir en una familia empresaria. Les voy a hacer un spoiler de algo que vamos a anunciar más adelante. Estamos arrancando en un mes un diplomado de empresas familiares con diversos temas donde el objetivo es poder darle continuidad a la empresa familiar, pero en armonía, que no se descomponga la armonía de la familia por hacer crecer la empresa. Es un diplomado que ya hemos dado en otras ocasiones, lo hemos dado con Coparmex, lo hemos dado por ahí con algunas instituciones educativas. Nosotros 6 somos los diseñadores, somos los instructores, tenemos mucha experiencia, estamos certificados por el CONOCER como consultores de empresas familiares, tenemos estudios, yo tengo un doctorado en empresas familiares y tenemos experiencia. Antes de empezar, comentaba con Pati, yo tengo una empresa familiar, por aquí estamos en el preview del arranque y pasó mi hija, me trajo, me hizo favor de traerme un café y bueno, yo tengo mi empresa familiar y tengo mi protocolo y aunque somos una empresa muy chiquita, digo, somos apenas 12 personas en la empresa, hacemos nuestro protocolo, nos peleamos, hacemos acuerdos. No necesita ser una empresa de 1,000 personas o facturar varios millones de dólares para hacerlo. Y créanme que entonces la empresa no interfiere en tu armonía familiar. Y creo que eso es buenísimo. Les mando por ahí la información del diplomado y espero que participen y sobre todo espero que se diviertan tanto como nosotros nos divertimos haciendo este tipo de programas, Enrique. Muchas gracias. Por ahí preguntas, mándenos preguntas. Vengan las preguntas. Y yo quisiera hacer igual un apunte final. No dejemos de observar, ahorita decíamos la nueva recuperación y todo lo que viene. Y yo sí me quedé con un punto que empresarias y empresarios y todos los que colaboramos en un determinado momento en algún departamento, área, también no dejemos de ver que hay una cultura, pero también subculturas, ¿eh? O sea, es decir, también este diálogo y este acercamiento en el qué piensan los de finanzas, los de producción, los de recursos humanos, los de logística,
también hay subculturas y la habilidad de un directivo, de un gerente, de un dueño, también es poder percibir esos momentos que se viven dentro para sobre todo pues en un determinado, vamos a decirlo así, tiempo, poder capitalizar eso para no irnos solo a la parte negativa y también estar al pendiente de qué es lo que se puede estar ahí sesgando, ¿no? O ahí conformando de manera importante. César, un apunte más. Gracias, gracias. Veo que Arturo Quevedo está levantando la mano. Arturo, si nos puedes hacer el favor de escribirlo, bienvenido. Un apunte más. Ya decía Ricardo que estamos certificados para poder intervenir como consultores en empresas familiares. La verdad es que es muy interesante hacer esta conexión de la cultura de la familia con la cultura de la empresa, porque sin duda el primer lugar donde formamos nuestras primeras creencias, donde generamos nuestros principales valores son en la familia. Y es muy interesante observar cómo se permea la cultura de las familias a las empresas. Y lo voy a decir en el contexto más respetuoso, pues no necesariamente la cultura está formada por valores. En algunos casos también está formada por antivalores. Los antivalores existen desde Sócrates, ¿no? Entonces, quisiera poner solo un ejemplo que nos lleva a ver estilos de liderazgo en algunas empresas familiares, sobre todo cuando estamos hablando de una segunda, tercera generación. Decía Ricardo que él había hecho su doctorado en empresas familiares. Mi doctorado también está fundado en la investigación para los planes de sucesión y elegir al mejor candidato en empresas familiares, desde una mirada psicológica, cuantitativa y cualitativa para tener un test de diagnóstico para elegir al mejor candidato. Y algo que me hizo recordar, Ricardo, es precisamente cómo hablamos del antivalor. Pensemos en uno, muy simple, y es, por ejemplo, la libertad. La libertad puede ser un valor, ¿verdad? Pero si me voy al exceso de la libertad como valor dentro de una cultura, ya sea en empresa o en familia o en empresa familiar, haciendo esta mezcla de estas dos variables, podemos irnos al libertinaje. Pero si me voy al otro extremo de ese valor llamado libertad y no tengo un diseño correcto del comportamiento, del valor, etcétera, me puedo ir al control. Entonces, si no balanceo la libertad como un valor diseñado estratégicamente para mi cultura de empresa o familia, o puedo ser un controlador, o puedo ser o tener una cultura de libertinaje. Así de interesante, de fantástico, de divertido, como dice Ricardo, es el diseño de una cultura en una organización. Y de repente son factores y conceptos que no conocemos, que no encontramos, porque a veces estamos más en la parte dinero. Pero fíjense, ¿cómo impactaría en una cultura la libertad, el libertinaje y el control en exceso a nivel financiero a la hora de tomar decisiones, por ejemplo? Lo dejo ahí para la reflexión de nuestros participantes. Gracias. Adelante, Ulises. Muchas gracias. Efectivamente, y tomando lo que dice César, ¿cómo encuentro ese punto medio? ¿Cómo mido? Y voy a ligarlo también con la pregunta de Jaime, que nos dice, bueno, pues, ¿cómo darse cuenta que lo que estoy haciendo en la cultura está funcionando o ya es momento de cambiar? ¿Cómo sé que ya no caí en el libertinaje o en el control excesivo? Y una de las respuestas que podemos dar es midiéndolo. Recordemos algo. Lo que no se mide no se controla. Y si no lo controlo, bueno, pues no lo puedo mejorar. Yo necesito aprender a medir para que entonces pueda saber si estoy bien o estoy mal. Es decir, necesito poner el piso. Y una forma de medir esta cultura es a través de la encuesta de clima laboral, donde con el clima, eso es la primera, puedo saber qué factores no están funcionando. Y adicionalmente tengo otra que es la medición del desempeño. En la medida en la que yo mide el desempeño de la gente y lo combine con la medición de clima, puedo saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y los parámetros, bueno, pues en principio los tengo que definir. Saber qué es lo que quiero que tenga mi cultura y en consecuencia orientar a la gente o diseñar planes orientados a esto. Pero incluso en una charla anterior decíamos, bueno, pues es que me han aplicado la encuesta de clima 5 veces, pero no ha pasado nada. Bueno, ahí el problema es que tengo la medición, pero no tengo la acción. Necesito actuar.
Si ya me están diciendo que a la gente le duele A, B, C, D, bueno, pues entonces hay que diseñar un plan para corregir A, B, C, D hacia donde quiero yo llevarlos, ¿no? Así es, muchas gracias, Ulises. Yo quisiera retomar un poquitín, si me permiten, la pregunta de Barnaby en cuanto a la cultura en empresas familiares. ¿Cómo la manejo si no hay protocolos de familia, no? Ya saben, está bueno, pues la parte del protocolo, el consejo de familia, luego viene la parte de gobierno corporativo y a veces como que hay una confusión también en los diferentes momentos, ¿no? Definitiva, Barnaby, sí hay que sentarnos a poner un alto en el camino para analizar dónde hemos estado, dónde estamos y para dónde vamos con una visión operativa y estratégica. Pero bien dicen por ahí, le voy a robar a Paco las frases célebres, que toda historia tiene un inicio. Definitivamente, yo creo que todos los que estamos aquí, en efecto, lo manejamos, llegaríamos a ese ordenamiento, a esa conclusión, en primer lugar, de hacia adentro de la propia familia en ese alto, pues entender la importancia, no solo valorar, porque a veces hay quien dice sí nos hace falta y hay quien dice no, entonces entender y valorar la importancia de contar con esas reglas y más si quiero hacer esto crecer, los planes sucesorios, la visión de las generaciones, pero ahí en primer lugar sí tenemos que hacer ese alto para ese manejo de empresas. Puedes consultarnos a cualquiera de nosotros, yo en lo personal me ofrezco también, pero estamos aquí para decirte, bueno, ¿cómo comenzar? ¿Cuál es la pauta? ¿De dónde surge la necesidad? El para qué, no el por qué, sino el para qué poner esta parte y de manera específica, esto un poquitín sin robarme preguntas junto con Héctor, en esta parte decir, oye, se requiere una realineación, una alineación necesariamente hacia el diseño de la cultura desde la estrategia, sí. Desde el propósito, lo decía César, sí en parte la visión como el sueño guajiro, es decir, quiero ser el mejor de los mejores, ajá, sí, pero ¿cómo vamos a llegar? Más la misión y las directrices entendidas como valores, sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, quería yo acotar esas dos. Adelante, compañera y compañeros, con lo demás, por favor. Bueno, por acá nos puso una pregunta Juan Carlos, pero aparte, bueno, es interesantísima. Dice, ¿cómo le hago? O sea, ¿a partir de cuándo le empiezo a exigir resultados a alguien que contraté? Te voy a contestar muy brevemente y te voy a mandar por correo una guía que tenemos de liderazgo situacional, que es un modelito que usamos. Tenemos muchísimas herramientas que usamos así como caja de herramienta de mecánico que va sacando las llaves dependiendo de el reto dentro de la empresa, pero es muy sencillo. Todos los empleados, no importa cuánta experiencia tengan, cuando entran a tu empresa entran con un nivel de inmadurez, o sea, entran inmaduros. A partir de que van aprendiendo tus formas, tus políticas, van madurando. Si el empleado tiene buena capacidad y buena experiencia, va a madurar muy rápido y muy rápido le vas a poder exigir resultados, pero hay que irse poco a poco. Primero le dices qué hacer y cómo. Si lo va haciendo bien, después le dices qué hacer y que él te diga cómo. Si lo sigue haciendo bien, ya después nada más le dices qué hacer. Te comparto, digo, da para una clase de 4 horas la teoría del liderazgo situacional y delegación situacional, pero te comparto con mucho gusto la guía para verlo. Y a veces esos son los errores que cometemos, ¿no? Aventamos en lugar de delegar y no es lo mismo. Siempre hace diferencia, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Ricardo. Pati, adelante, por favor. Las preguntas, también teníamos una pregunta de Juan Pablo Balbuena, que él también junto con Barnaby son de Colombia y por supuesto estoy segura que a través de este grupo de los que estamos haciendo el cóctel los vamos a poder ayudar muchísimo porque para eso nos reunimos, para que podamos estar cerca de ustedes y que en este momento podamos estar ayudándolos. Pregunta que si hay una tabla de contenido y qué debería de responder al plasmar por escrito la cultura de nuestra empresa. Sí hay unas guías que, como bien decía Ricardo, tenemos como que una caja de herramientas que les podemos ayudar enviándoselas para que puedan ver más o menos cómo es la guía de lo que debemos de hacer para poder tener esos principios, esos valores, esas tradiciones dentro de lo que se va a conformar la cultura. Entonces, Juan Pablo, con mucho gusto te los enviamos. ¿Cuál más nos falta? Me gustaría mucho la de María Sampieri, que alguno de ustedes la contestara, Ulises, por favor, o Paco, no sé, por favor, porque sí, con mucho yo gusto. estoy trabajando con Bernita, pero me gustaría que tuviera... De María Sampieri, ¿cómo saber cuánto pagar? Bueno, pues mira, lo que hacemos en las empresas es que nos comparamos con otras empresas del giro o incluso de otros giros, pero buscando las mismas responsabilidades.
Es decir, volteamos al mercado a ver cuánto es lo que se está pagando. Pero fíjate que la paga no necesariamente es el salario económico. Yo te diría, y eso es lo que comentaba Enrique al principio, hay que también considerar ese salario emocional, esta paga adicional. Entonces, no solamente compares el salario económico, sino que también compara las recompensas. Les quiero recomendar un libro que son las 1501 formas de recompensar a tus empleados y vale mucho la pena porque en este libro te dicen, bueno, pues no todo lo resuelve un cheque, no todo lo resuelve la paga económica. Hay muchas otras recompensas que puedes hacer. Basta más la palmada que un pago económico. Entonces, en esta recomendación es no solamente evalúes la parte económica, evalúa también el salario emocional y todas las recompensas de hacer su trabajo. Y Paco quería comentar algo al respecto. Adelante, Paco. Sí, uniéndome a esto último de Ricardo y de Ulises, con mucho gusto, Pati, igual podemos integrar la casuística, ¿no, Juanito? Porque a pregunta genérica, respuesta genérica. Te podemos ayudar con cosas específicas y concretas para tu organización y tu estilo de liderazgo y tu cultura. Como herramienta genérica, complementamos a las ya dichas por mis colegas un grid, una tabla 5x4, donde vamos viendo la migración de la carrera de un colaborador, una colaboradora, dentro de una franja, un nivel, en un contexto de desarrollo de tu organización. Bien lo dices, Ulises, hay que marcar la competitividad de la empresa y no nada más tus recursos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque a la vez el sueldo puede ser conceptualizado como un egreso, ¿no? Pero también en el desarrollo profesional de carrera, de plan de la empresa, no hay que dejar de ver el plan de vida para que empaten y la gente sea feliz, tenga ese flujo de emociones de querer ir a la organización a colaborar. Una pregunta que yo te recomiendo, Juanito, para que entres, es que te la hagas todos los días, de entrada y de salida, a ti y a todos tus colaboradores. De entrada, ¿no? ¿A qué debo el honor de tu visita el día de hoy? O sea, ¿a qué diablos vienes? ¿Vas a colaborar o nada más vienes de bulto? ¿Tienes en mente esa posición, esa pasión? Yo no soy tu papá para que me traigas tus broncas. Algunas quisieran que fuera su papacito, pero no, ¿verdad? Y la pregunta de salida, ¿valió la pena el día para ti? ¿Creciste? ¿Lograste destruir algo que no sirve en esta organización? ¿Propusiste algo nuevo? Como ves, ese salario emocional que también la gente que contrates, que sea intelectual, va a entender el valor y no va a desperdiciar el tiempo en tonterías, ¿no? Por ejemplo, recomiendo ver esa película de Pasante de Moda de Robert De Niro. Ya que hay otra pregunta por ahí, no sé quién se me acuerda, que conviene contratar gente joven o gente adultos en plenitud como su servidor aquí presente. Pues también es circunstancial, es causal, depende de qué quieras lograr. No vas a tener cerillos en el supermercado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que sí les recomiendo es que la nueva ola de liderazgo, y Ricardo, corrígeme, tú que estás más en consejos, en gobierno corporativo, es momento que los veteranos nos hagamos a un lado para voltear la pirámide. Sí, y te incluye, Ricardo, para darle el bastión, la posta, como dicen mis amigos ecuatorianos, a la gente intelectual con poder de decisión y acción que provoquen nuevos cambios, nuevas visiones, nuevas culturas. Y perdónenme, los veteranos ponemos toda esa expertise de soporte. Como decimos en familia, Pati, ¿cómo me enseñaste alguna vez? El club de viejitos, ¿no le llamaste en un curso que nos diste el club de viejitos de veteranos? Ah, ya sé, el club de mayores, ¿no? Que podemos estar los mayores diciéndote, ¿estás bien o estás mal? No, eso no sirve. Ricardo, nos lo estás diciendo con tu empresa familiar ahí. Y no es una empresa pequeña, dirigida por gente pequeña, tu empresa. Hoy es una empresa pequeña dirigida por gente grande como tú, Ricardo. ¿No es cierto?
Que seamos 3 o 5, ese no es el problema. Díganme una empresa corporativa que nació con todos los recursos del mundo. Ni una. Ni una. Todos nacimos con una mano adelante, otra atrás, y con unas ganas de crecer enormes. Entonces, si tú conceptualizas esta cultura y tienes el valor como lo estoy haciendo yo, y el ejemplo, Lupita, son estos colegas que me han superado, y lo digo con un orgullo, pero de lo máximo que tengo en este grupo, ¿verdad? Que me den la oportunidad de seguir sirviendo, tal vez en el backfield. No sé si trayéndote el café, Richard, o trayendo el agua, o ser de line banca en el equipo, pero siendo útil es tal vez poner ese exposure de campo, esa exposición que los años nos han dado a beneficio de esa cultura emprendedora que ustedes los jóvenes traen. Es momento de que esta pandemia, Ulises, nos exija hacernos a un lado para darle la oportunidad a ustedes. Porque si no lo hago, ustedes me van a arrojar. Entonces, más vale sumar y multiplicar que dividir y restar. Sí, totalmente de acuerdo, Paco. Y fíjate que lo que yo les sugiero cuando empezamos a integrar estos consejos de familia, consejos de administración, consejo de familia y administración, cuando empezamos a diseñar el sistema de gobernanza, pues bueno, el consejo de ancianos, ¿no? En el contexto de las culturas tradicionales, donde el consejo de mayores, Ricardo, perdón la interrupción. Consejo de ancianos eran los más sabios, los más respetados y los más venerados, ¿no? Entonces, bueno, tienes ese consejo de ancianos donde el consejo de ancianos lo que pone en la mesa es su experiencia y quita de la mesa su desconocimiento de nuevas tecnologías. Y tienes a los chavos que ponen en la mesa su ímpetu, su conocimiento de nuevas tecnologías, pero quitan de la mesa su desprecio y desesperación por las generaciones viejas. Y entonces tienes en medio el ímpetu del caballo desbocado, del chavo que quiere comerse el mundo a puños, pero tienes la sabiduría y la pausa de la persona con experiencia que va a darles esa cadencia, porque a nadar aprendes nadando, no viendo videos en YouTube. A tomar decisiones aprendes tomando decisiones. Y la experiencia, pues bueno, cuesta y son vueltas, esa no la puedes acelerar. Y lo que comentamos en alguna de las ocasiones anteriores, vamos muy rápido en tecnología, estamos muy avanzados en tecnología, pero estamos igual que hace 200 años en temas humanos. César, no me dejarás mentir. Comunicación, manejo de conflictos, empatía, todo eso seguimos igual, seguimos cometiendo los mismos errores que hace 200 años y probablemente más. Hay un libro muy exitoso que se llama La paradoja del chimpancé, que declara muy bien lo que acabas de decir. Seguimos siendo unos chimpancés. Lean este libro, La paradoja del chimpancé, para que se den cuenta cómo desde nuestra parte intuitiva, natural, biológica del cerebro, de pronto seguimos reaccionando como chimpancés. Y eso afecta a la familia, afecta a la empresa, afecta a los colaboradores. La toma de decisiones, sin duda, estratégica. Pati. Quería yo hacer rápidamente, felicitar a los maestros en su día, porque va a ser el 15 de mayo, a nuestro maestro Paco, que creo que ha sido profesor de todos nosotros, y también a Bravo, Paco Bravo, y pues a todos nosotros los que estamos en este grupo, todos hemos sido profesores en algún momento, o estamos a lo mejor ahorita dando clases. Yo en este momento no estoy dando clase, pero sí los demás están impartiendo clases. Y dentro del grupo también tenemos varios que son profesores, por ejemplo, la madre Lupita, que nos acompaña y nos encanta que nos esté dando toda su sabiduría. Está Juan Carlos Cervantes, que también es profesor. Jaime Contreras, que es un gran profesor investigador que estuvo muchos años en CONACYT. Y bueno, para todos los profesores, un abrazote, porque sí está bien fuerte el reto ahorita, pero sabemos que ustedes son los que nos van a dar la pauta para estos nuevos modelos educativos. Así es, muy bien. Pues agradezco. Perdón, quiero hacer una precisión. Adelante, Paco. Ahora todos ustedes, Pati, son mis maestros. Déjame ser congruente y consistente con lo que pienso, digo y hago. Y con humildad, que aquí Lupita me está poniendo un saludo, ¿no? Y le mando un cariñoso saludo a Lupita, ¿no?
creo tener la humildad de saberme dar 3 pasos atrás y aprender de ustedes. Ojalá no se desesperen, ¿no?, conmigo, pero síganme enseñando, grandes maestros míos, ¿no? Son todos ustedes. Recuerda que el maestro forma maestros, el líder forma líderes. El líder no tiene empleados, ¿no? El maestro no tiene alumnos, tiene maestros en formación. Yes. Perdón, Ricardo. Gracias a Lupita y a Jaime que nos felicitan, en efecto a todo el equipo aquí, pues algo que es muy precioso y que nos une también es la parte de la docencia. Entonces, muchas felicidades y pues a todos los que nos escuchan y nosotros como equipo, yo siempre que he dicho, gracias a ustedes que en sus oídos ponen un medio para escucharnos y trascender en el sentido de nuestras palabras. Pues agradecemos las preguntas. Equipo, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos en nuestro siguiente cóctel, en donde estamos por ahí amasando el proceso de hablar de empresas familiares y dar continuidad a esto. Que Dios las y los bendiga, que les vaya muy bien. Y nos vemos en el siguiente cóctel, en nuestra siguiente cita, miércoles a las 12. Que les vaya muy bonito. Gracias. Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores, para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica.
En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo.